Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Entre la nieve y el sur. Bien. Hemos escuchado datos de cómo se maneja CIPIAF ante estos temas. Por supuesto, después es debatible, ¿no?, cuán eficaz nos parece que es el sistema o es el Estado en estos asuntos. Se ha avanzado mucho, es verdad. No sé, ¿por dónde prefieren reflexionar? No sé si el caso que disparó la entrevista de hoy es el que se ajusta mejor a la entrevista. No, porque esto es un caso que es el extremo de la violencia. A eso voy. ¿Qué de prevenible tiene un caso como este? A eso voy. Yo creo que el caso que dispara este asesinato increíble, este acto de monstruosidad, digamos, no, me parece a mí, no está en consonancia con lo que hemos escuchado decir. Yo creo que este es un caso de una patología psiquiátrica muy profunda, un caso de maldad extrema, un caso de, bueno, difícil encontrar un rasgo humano, si se quiere, a eso. Entonces, yo creo que las explicaciones que hemos escuchado son válidas para lo que pueden ser, digamos, casos que lamentablemente existen y con una difusión bastante, más allá de lo que sería, digamos, aceptable no es la palabra tampoco, pero que uno podría entender que, bueno, a veces se pueden dar. En este caso es un acto monstruoso y quizás justamente el haber apelado, me parece a mí, a esta entrevista, yo creo que traduce la profunda desazón que a uno le provoca un asesinato de estas características. Está el grado de conmoción interior que uno siente, que es incapaz de hacer un abordaje racional del asunto. Entonces, nosotros escuchamos una entrevista muy racional, donde se explican todos los pasos que da el Estado. Sí, pero era una entrevista que no remitía al caso concreto, va más allá, ¿no? A eso voy, justamente. Pero lo que lo dispara, digamos, es el caso concreto. Del caso concreto, ¿qué decís? El caso concreto es tan monstruoso, a eso voy. El caso concreto es tan monstruoso que cuando escuchamos la entrevista y se vuelve a hablar del tema social, esto que estamos hablando no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Este es el caso de una patología de una persona que quizás tampoco tenía que estar libre, quizás por sus antecedentes tenía que estar ya alejado de la sociedad y quizás sí hay una omisión del Estado allí. Justamente si hay una omisión de la sociedad y el Estado es la representación de la sociedad, si es que vamos a buscar en este caso una responsabilidad social, tendríamos que buscarla en la representación política de la sociedad, que es el Estado, a ver si no había antecedentes que aconsejaban que este individuo estuviera fuera de circulación. Es allí donde hay que poner el acento, porque lo otro lo conocemos, el protocolo, los test, los dibujos, todo eso lo conocemos. Ahora, ¿qué hacemos cuando un individuo con antecedentes que fuera del radar o quizás dentro del radar del Estado se escapó y llegó a cometer esta monstruosidad? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es la reflexión que cabe frente a eso? Sobre la responsabilidad del Estado, más allá de la responsabilidad del individuo que sus rasgos de humanidad me parece... O sea, que a vos te parece que un caso como este también sería prevenible si hubiera una presencia mayor del Estado. Pero si es que, como se dice, como dicen las informaciones, este individuo tenía antecedentes y más de uno de violencia doméstica, y esta niña además, según los vecinos, ya había sufrido algún tipo de violencia, bueno, claramente había indicios. ¿Cómo actuó la autoridad del Estado frente a Bueno, no sería la primera vez que después del desenlace trágico del fallecimiento de una niña o mujer con abuso sexual mediante, además resulte que el perpetrador tenía o había estado incluso en la cárcel por delitos similares. Pero el punto, Victoria, y redondeo con esto, el punto ¿cuál es? Es que tenemos que terminar con el atajo de la responsabilidad social, porque es demasiado amplio, se desparrama por todos nosotros, me toca a mí, le toca al cameraman, a todos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la omisión del Estado frente a un asesino en potencia que había dado indicios de que podía llegar frente? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Sí, tampoco podemos salvar la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a si el Estado no se encarga, yo no tengo nada que ver. A mí me parece que es muy sano lo que dijo Mizrahi. Es decir, habló de 3.000 y pico de casos de tratamiento de violencia con niños, de los cuales un 22%, o sea que 700 casos fueron abuso sexual comprobado. De 0 a 3 años hay 41 casos, creo que dijo. Es decir, ella lo que me parece que es muy rescatable es el tema de llamar a la responsabilidad de todos frente a que esas situaciones los niños muchas veces no las denuncian porque no tienen capacidad de denunciarlas o no saben cómo denunciarlas, y que como adultos hay que estar atentos a ese tipo de situaciones y que muchas veces no se hace porque entonces ahí yo me comprometo. Entonces, no, si yo no digo nada, no me comprometo, que se encarguen otros. Y yo creo que en este caso es importante que todos y cada uno
Sí, pero no sé cuán fácil es enterarte de lo que pasa con un niño chiquito. No, evidentemente no es fácil. Sería muy fácil si el nene aparece con el ojo morado, pero a veces no hay señales físicas, no hay huellas físicas de la violencia. Muchas veces también es, bueno, yo no me meto, no pasa nada, yo que sé, un problema de los padres. O es un mensaje para los adultos, para los que tienen esos niños chiquitos, bueno, vean bien con quién estás. ¿No? O sea, y lo otro es que o es para nosotros ese mensaje. El 94% es dentro del hogar, ¿no? El 94% es intrafamiliar, es familiar, conocido o muy cercano. No, yo creo que la nota, discrepo con Graciano en esta oportunidad, creo que la nota viene bien. La nota apunta a no explicar este caso que pasó, porque es un caso muy reciente, porque hay determinados detalles que no conocemos y demás, pero hay que estar atentos para evitar nuevos casos. Esto no es una persona que se levanta, esto no es una persona que se levanta de un día para otro y comete esta atrocidad. Las primeras pericias hablan de pruebas de maltrato anterior. Esto no se configura en un día, no es un comportamiento de alguien que psicológicamente aparece desordenado de golpe. Esta persona no vive aislada, hay un barrio, hay una familia, dos personas, la madre y esta persona, están solas en el universo. Nadie más ve, nadie más sabe, nadie más oye. Más allá de las causas, más allá de eso que yo también comparto, que hay responsabilidad de todos en mayor o en menor medida, hay determinadas pautas culturales que hay que empezar a cambiar. No es normal que en un país tan chiquito como el nuestro crezcan 20%, crecieron el año pasado las denuncias de abusos a menores, abusos no solo sexuales, sino también de violencia. No es normal y muchas veces se lo ve como, bueno, cierta normalidad. Acá escuchamos hace pocos días un abogado, que agradezco que Misraji haya hecho la salvedad, diciendo que, bueno, los problemas entre los padres y los chiquitos después los olvidan. ¿De qué estamos hablando? Ale. No, yo, con todo respeto, ¿no? A diferencia de... Yo pienso que es muy oportuna Yo creo que hay un problema y es cuando el crimen, cuando el delito en cualquiera de sus manifestaciones adquiere rasgos tan extremos, nos genera una ventana de oportunidad para que nos creamos que no tenemos nada que ver. Y es justamente desde mi perspectiva, respeto todo, que yo creo exactamente lo contrario. Y a mí me parece, la primera cosa, creo que no aplica ningún reproche, tampoco digo que se haya hecho, pero por las dudas lo digo, no aplica ningún reproche a lo dicho por la directora, porque en realidad la directora, primero que la directora sale en este programa a solicitud de la producción de este programa, supongo, ¿no? Obvio. Y la otra cosa es que lo hacen en un contexto más global y general, como creo que además se aclaró. No obstante ello, a diferencia de lo que se ha dicho, yo no creo que todo lo que haya dicho la directora se sepa y lo tengamos tan claro. Más bien que pienso lo contrario. Más bien que pienso que seguimos creyendo que no tenemos nada que ver con eso. Y volvió la directora a insistir algo que a mí me parece muy interesante, y es, en casos de violencia de género o violencia doméstica, hay implícita violencia en los niños. Lo dijo una vez más, conviene recordarlo, muchachos. Otra cosa que dijo, la responsabilidad, Alfredo apuntaba a eso, la responsabilidad que tenemos los adultos. Podemos sacar la pata de un lazo en otros casos, donde decir, mejor no me comprometo, este no es tema mío. En el caso de los niños, no, es tema nuestro. Es responsabilidad nuestra, en cualquier caso, en cualquier circunstancia, que sospechemos que hay abuso de los derechos de los niños, en cualquiera de sus formas. Y después, una cosa que yo sí se lo reprocharía al Estado en general y al presidente gobierno en particular. Al pasar, yo no sé si escucharon, habló de la línea azul sin mencionarla, el 0800 5050, sí. ¿Verdad? Lo dijo, ¿no? Sí. ¿Soy solo yo el que cree que hace tiempo que no se insiste con esa línea? Yo tengo la idea que en un momento se instaló y se hablaba mucho y ahora yo siento que hace tiempo que no la escuchamos en forma constante. Yo creo que es algo que deberíamos rescatar. Y por último... Igualmente, perdón, sobre eso. También es cierto que es como está, no voy a decir yo en desuso, eso es palabra mía. ¿Por qué lo digo? Porque lo que sí se sabe es que mayormente hoy las denuncias no pasan tanto por la línea 0800, sino que surgen del resto del sistema, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los que detectan indicadores. Pero justamente el 0800 nos da la posibilidad a todos a que seamos responsables, ¿verdad? Para terminar un asunto... Sí, claro, cuando se nos interpela y ustedes qué veían y no hicieron. ¿Y bueno, cuántos de nosotros probablemente no supiéramos qué puerta golpear? Ahora ya no tenemos esa excusa.
Tenemos un teléfono. Termino diciendo lo siguiente. Una vez más se insiste, basta Uruguay, justamente de todos los testimonios, de todos los relatos, de todas las palabras sobre un tema que ocurre, el menos creíble es el de los niños. Es justo el que le tenemos que tener pericias, al que le ponemos psicólogos, al que le ponemos pruebas del 7. Basta, por favor. La voz de los niños tiene que ser escuchada. Fede. Fernando. Yo creo que acá no es contrapuesto decir que hay responsabilidad del Estado, decir que hay una responsabilidad colectiva. Yo creo que hay una responsabilidad colectiva muy importante porque tenemos un problema de género que ya es la hora de asumirlo con los números que se están manifestando todos los días, la cantidad de mujeres, y niños víctimas de violencia de género. Claro que es una responsabilidad social. Ahora, si es verdad que existió, como parece todo indica, que habían denuncias y que tenía la prohibición de acercamiento a otras mujeres por violencia doméstica, claro que hay responsabilidad del Estado también y que se podría haber evitado. Y yo a lo que voy me pregunto y de verdad ya me está haciendo ruido y me está molestando. ¿Qué estamos esperando para crear un registro público de violadores? Y agrego y redoblo la apuesta, no solo de violadores, sino de violentos. Cada persona que tenga una violencia, que tenga una sentencia en donde se constate la violencia doméstica... No denuncia, que haya fallo mediante. Una sentencia, porque de verdad está de manifiesto que están en todos lados y yo tengo el derecho a saber a quién tengo al lado. Y creo que en esto no hay dos posturas. O se defiende el interés del violento o se defiende el interés de la víctima. Bien, es un debate interesante ese. Ligia. Sí, sobre todo pensando en lo que había dicho Graciano, ¿no? Hablando de la responsabilidad del Estado, por supuesto, sí, que hay responsabilidad del Estado, de las políticas que se llevan adelante, pero a varios niveles. Primero que nada, con la atención que hay a estas personas o a estas víctimas. Por supuesto que tiene que haber organismos estatales que contengan y que puedan solucionar rápidamente este tipo de cosas, que haya equipos multidisciplinarios, contención a estas víctimas. Y también hablábamos de los diferentes niveles. También me parece que tiene que ver con la responsabilidad social, pero no la responsabilidad social y difuminarla de esa manera, sino que me parece que tiene que haber un cambio en la sociedad. En la medida que haya cambios en la sociedad, va a haber cambios culturales y me parece que esto que está pasando es consecuencia de grandes desigualdades, de grandes marginaciones. Por supuesto que no podemos generalizar y decir que solamente ocurre en ciertos ámbitos. Pero un caso como el de esta niña de 2 años, quien abusó de ella y fue violenta, ¿responde a las desigualdades? ¿Responde a todo esto que estás diciendo? Responder. ¿O estamos hablando de un extremo? Porque ahí es donde se confunde un poco las responsabilidades. Yo creo que hay una crisis social muy grande y me parece que hay que buscar las causas principales. Me parece que también tiene que ver con esas redes de contención, donde las sociedades más desarrolladas y son más fuertes, estos casos son mínimos. Me parece que hay que apuntar a ese lado, a reforzar las redes de contención de la sociedad y cambiar la sociedad. Graciano, y vamos cerrando este tema porque tenemos un invitado muy interesante que además se puede sumar desde este lugar. Está bien. Yo pensaba que había sido claro, lamentablemente por la reacción de algunos compañeros, creo que no lo he sido. Me parece que todos podemos estar de acuerdo en que asesinar a pedradas a una niña de 2 años no se puede poner en pie de igualdad con un abuso sexual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Lo que yo decía es que frente al asesinato a pedradas de una niña de 2 años, poner el foco digamos, en el protocolo que el Estado tiene sobre el tema de los abusos sexuales, a mí me parece que en este caso concreto no era el abordaje, digamos, adecuado, porque yo creo que acá lo que tenemos es una personalidad malvada, tenemos la acción del mal y quizás era más un asunto psiquiátrico de ver cómo se puede lidiar desde el Estado y desde la sociedad, ¿por qué no? Desde la sociedad, cómo se puede lidiar con el mal expresado en las personas, en algunas personas, si se puede prevenir, si esas personas dan señales de que pueden cometer una aberración de este tipo. A eso apuntaba mi comentario. Y con relación a una cosa que señaló Alfredo, no es verdad, Alfredo. La sociedad reacciona. ¿Y sabes cómo termina cuando la gente reacciona y toma partido y no se lava las manos? Porque tú pensás que todo el mundo se lava las manos y no es así. No todo el mundo se lava las manos. El otro día, hace pocas semanas, en un ómnibus, un muchacho dio la cara por una persona que estaba siendo agredida y fue asesinado. El otro día, hace 72 horas, en Florida, un muchacho dio la cara por una muchacha que estaba siendo agredida y fue asesinado. No es verdad que la gente se lava las manos. La gente se compromete y la gente participa. El problema es que después, cuando vemos la reacción
actuación del Estado, el Estado es el que se queda de brazos cruzados. El Estado es el que frente a denuncias no hace nada. El Estado es el que después es incapaz de prevenir ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que no hay que señalar, no hay que cargar las culpas sobre la sociedad, porque hay gente decente en la sociedad que no se lava las manos, que avisa a la policía, que actúa y después se encuentra con que la policía no va, con que le ponen la tobillera, con que le rompe la tobillera y siguen asesinando. O sea que este tema hay que tomarlo cada caso en particular y analizar cada caso en, digamos, en función de los elementos que uno tiene y no generalizar, porque me parece que en la generalización se cometen errores. Vamos a cortar por aquí. Les quiero recordar que Beauty Planet tiene la promo del 6+6, que con la compra de 6 sesiones de depilación te están regalando 6 sesiones más. Así que estás duplicando tu compra. También tenés la cuponera de cama solar otoño-invierno con hasta un 50% de regalo. Y digo cortar, pero más o menos, porque en realidad podemos, ya que nos está acompañando en este momento en estudios el diputado del Frente Amplio Alejandro Sánchez. Bienvenido.